Nuevamente estamos aquí en este hermosísimo lugar, aquí en el jardín de la iglesia donde yo estoy. Y nos vamos a remontar hacia los años 90. Yo cruzaba el segundo año de la preparatoria o del bachillerato en Guadalajara, en el seminario de Guadalajara. En ese segundo año yo recuerdo que estudiaba latín, griego, inglés, francés, química, física, canto gregoriano, oratoria, pero sin duda alguna la materia que más me gustaba y que más me apasionaba era la historia de México. Yo no soy de guardar recuerdos, yo no soy de tener el baúl de los recuerdos ni en pensamientos ni en cosas físicas. Todo lo que yo tengo físicamente cabe en mi recámara, en mi cuarto, en mi habitación. Pero yo conservo de aquellos años, una de las pocas cosas que yo conservo de aquellos años es uno de los cuadernos de la clase esta de historia. Mira, aquí puede ver, es la letra cursiva. Este cuaderno tiene más de 20 años. Yo recuerdo todavía, con mucha admiración y respeto, a mi maestro de historia, un sacerdote que tenía su maestría en historia, llamado Armando González Escoto. Él traía todos los libros metidos aquí en la cabeza, de manera que cada una de sus clases era una verdadera cátedra de enseñanza. Y yo no me quería perder una sola palabra que él pronunciaba sobre la historia, de tal manera que yo escribía de la manera más rápida y veloz para poder escribir lo más que podía mientras él hablaba. En este momento yo te invito a que te pongas cómodo, a que te sientes, porque vamos a viajar en el tren del tiempo. Vamos a retroceder cerca de 100 años y vamos a bajarnos en la terminal del año 1927. Ahí nos vamos a encontrar con casas altas de un solo piso, con techos enormes, con zaguanes, con portones, con caballerizas. Ahí vamos a ver gente con calzones de manta, con guaraches, con sombreros, mujeres con enaguas largas y con trenzas, cocinas con ollas de barro y con leña y personas torteando a mano. Cada región en México tiene algo característico que lo hace propio de ese lugar, porque México es un país lleno de razas, costumbres y tradiciones de acuerdo al lugar a donde la gente viva. Y la gente de los Altos de Jalisco no es la excepción. Y quiero aclararles que la persecución no fue propia de los Altos de Jalisco, sino de todo el país de México. Simplemente que fue en los Altos de Jalisco donde más violencia y persecución hubo, pero también donde más organizados estaban los cristeros. Así que vamos a entrar a este maravilloso mundo de los años 20 allá en los Altos de Jalisco. Quiero describir un poquito a esta gente de los Altos de Jalisco antes de hablar del mártir que vamos a hablar el día de hoy en este momento. Y las características de la gente de los Altos de Jalisco son las siguientes. A la gente de los Altos de Jalisco se le conoce como alteños, y no necesariamente por su altura, por su estatura. Se les conoce como alteños por su ubicación geográfica dentro del estado de Jalisco. Esta gente tiene la fama, o por lo menos la tuvo, de tanto hombres como mujeres. Es la raza más hermosa o la gente más hermosa, atractiva o guapa o como le quieran llamar, de todo México. Y la razón es la siguiente, es que por varias décadas ellos fueron descendientes directos de europeos como los franceses, los austriacos, los españoles, los italianos y portugueses. La razón es esta. Si tú te acuerdas de la famosa batalla de Puebla, donde salieron perdedores los franceses, después de perder, la gran mayoría de los franceses y europeos que habían venido, junto con el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota, se asientan en los Altos de Jalisco. Y esta gente por muchas décadas no se quería mezclar con los indígenas. Ellos solamente se casaban
o se juntaban con personas que tenían sus mismas características, pero eso ha cambiado quizás desde los últimos 40 o 50 años. Si tú ya vas a la región de los Altos de Jalisco, sí vas a ver todavía gente con tez muy blanca, con ojos de color, que parecen europeos y europeas, pero también ya vas a ver muchas personas que ya están mezcladas. Esto te lo digo porque si tú vas a la región de los Altos de Jalisco y crees que te vas a encontrar con todas las personas con esas características que yo te dije, vas a pensar que yo te mentí. Pero por décadas así fue. Hasta hace unos cuantas décadas atrás ya hay más personas que están mezcladas. Con esto yo no estoy diciendo que la gente bonita de México solamente está en los Altos de Jalisco. Hay mucha gente que es mucho más bonita de la gente que vive en los Altos de Jalisco y que vive en otros estados. Bueno, esas son sus características físicas. Quiero contarles una anécdota que a mí me tocó vivir cuando yo estaba ya aquí en el seminario en Denver, aquí en Estados Unidos. Teníamos un compañero que él había nacido en los Altos de Jalisco, sus papás son de los Altos de Jalisco, y en una ocasión tuvimos una reunión con los papás de los seminaristas, y cuando entró la mamá de este seminarista, ella era de los Altos de Jalisco, mejor dicho, hubo un silencio. Y yo vi con estos ojos cuando los papás de los seminaristas y las mamás veían a esta mujer con admiración por su belleza física. En otra ocasión, otra reina de belleza, no mexicana, visitó México y pasó por los Altos de Jalisco y dijo: yo creí que era bonita hasta que conocí y me encontré a las mujeres de los Altos de Jalisco. Cuando yo estaba en el seminario ahí en Guadalajara, mis primeros años los pasé en el seminario ahí en Guadalajara. Yo tuve muchos compañeros que eran de Tepatitlán, de Arandas, de Jalostitlán, de San Juan de los Lagos, de San Ignacio Cerro Gordo, esta región de los Altos de Jalisco. Parecían europeos, con su tez muy blanca, con sus ojos de color rubios. Bueno, esas son las características físicas de esta gente de los Altos de Jalisco. Pero ese no es el único atributo que ellos tienen. Otro gran atributo, y para mí más importante, es que son las personas hasta la fecha más religiosas, católicas y nobles de todo el país. Y eso sí se los puedo asegurar con hechos y evidencias. Una de esas es, hasta hace unas cuantas décadas, el seminario de San Juan de los Lagos era parte de la arquidiócesis de Guadalajara, o mejor dicho, toda el área de los Altos de Jalisco pertenecían a la arquidiócesis o a la iglesia de Guadalajara. Y hoy en día, este seminario o la gente de los Altos de Jalisco producen más vocaciones, tanto en sacerdotes y religiosas a nivel mundial, más que ningún otro país por número de habitantes. Yo creo que son contadas las familias en todos los Altos de Jalisco que no tienen un familiar sacerdote o religioso. Ha sido bendecida de una manera muy hermosa la región de los Altos de Jalisco con vocaciones. Y hasta el día de hoy no deja de haber vocaciones en la región de los Altos de Jalisco. Y una razón es precisamente por la sangre que fue regada por los mártires de la persecución cristera. También yo quiero decir que no toda la gente que se enroló o que se unió a las fuerzas con los cristeros era gente que iba con buenas intenciones. La gran mayoría sí, pero también había personas que, quiero utilizar vocabulario de esa época, mucha gente quería simplemente entrar al alboroto. Mucha gente simplemente se unió a eso, pues, para hacer desorden y no realmente porque tenían la intención de defender su fe. Pero hubo de todo. Bueno, ya te di las características físicas y religiosas de la gente de los Altos de Jalisco. Te vuelvo a insistir, esta región produce más vocaciones que ningún otro lugar en el mundo entero. Cosa que quizás ni siquiera los mismos alteños sabían. Si no lo sabían, pues ya lo saben. El deporte por excelencia de esta zona de los Altos de Jalisco, el deporte por tradición, por excelencia, es la charrería, tanto en hombres como mujeres, y también ellos producen su tequila y también ellos tienen, por ejemplo, los quesos, los embutidos, las conservas. Son cosas muy peculiares y propias y características de los Altos de Jalisco. Yo recuerdo la última vez que visité los Altos de Jalisco con mis padres, pues quedamos maravillados de visitar los Altos de Jalisco.
Bueno, eso es una información, un dato histórico que yo les doy sobre esta región, pero vuelvo a repetir, no quiero yo limitar lo que es la historia de la cristiada a esta región, simplemente ahí fue la mayor concentración y organización de los cristeros. Pero también voy a hablar de otras regiones en los próximos capítulos. Pero es en esta región de los Altos de Jalisco, de una manera más concreta, en Tepatitlán, donde nace el personaje que les voy a contar a continuación. Y quiero decirles algo muy importante, esto que yo les voy a decir no lo van a ver en la película de La Cristiada, porque por más bonita y por más datos históricos que tenga, no deja de ser una película donde el escritor y el director componen, quitan y ponen a su antojo. Esto que yo te voy a decir, estos datos, son de dos mujeres que convivieron directamente con Anacleto González Flores, este mártir del cual te voy a hablar. Y muy posiblemente puede ser que conozcas alguno de estos datos, pero yo te lo aseguro y te garantizo que mucha de esta información no la vas a encontrar en ningún otro lugar. He tenido el privilegio tan grande, la bendición enorme de poder conocer a estas dos mujeres. Te estoy hablando de los años 90 y de viva voz saber qué fue lo que pasó con Anacleto González Flores. Anacleto González Flores, no te voy a decir muchos datos históricos de él, sino más bien anécdotas que mucha gente no sabe, ni siquiera muchos historiadores. Él nace en el año 1888 en Tepatitlán, en los Altos de Jalisco. Pero lo interesante de él es lo siguiente. Él, en su adolescencia o ya entrando a la juventud, un día se encuentra en un basurero un libro deshojado de San Francisco de Asís. Lo lee y este libro lo motiva tanto que él va y habla con el cura de su pueblo. Y él entra al seminario a San Juan de los Lagos, que en ese tiempo pertenecía a Guadalajara. Entra a este seminario, pero él está convencido de que Dios no lo llama al sacerdocio y se sale y se va a estudiar a Guadalajara. Es ahí donde él conoce al papá de Luz Ontivero, quien me platica todo esto. Este señor lo ayuda para que estudie leyes y es Anacleto González Flores que entra a estudiar leyes en Guadalajara. De ahí él recibe el apodo o el mote del maestro, no maestro de albañil, sino de enseñanza, pero así le decían, ¿no? Porque enseñaba en las escuelas maestro. Y él cargó con ese mote o ese apodo hasta el último de sus días. Él, quiero decirles que era un hombre pacifista, era un hombre que no quería las fuerzas ni la violencia dentro de la persecución. Y una de las grandes contribuciones, una de las razones por las cuales él es tan importante en la iglesia de Guadalajara es porque él contribuyó con dos movimientos. El primero, la ACJM, cuya abreviación es Acción Católica de la Juventud Mexicana. Y la segunda, fruto de esta, fue la Unión Popular. Esta sí fue creada con la intención de ayudar y defender a la fe católica, mas no con armas, sino a una manera de protesta pacífica. Obviamente eso se salió de sus manos y ellos se levantan en armas, aunque no quería eso este santo, este mártir. De todas maneras, todos aquellos que pertenecían a la Unión Popular deciden levantarse en armas porque no les quedaba otra. Y quiero decirles que Anacleto González Flores llegó a reunir a decenas de miles de personas, no solamente de los Altos de Jalisco, sino también de los estados vecinos, como era Michoacán, como era Colima, como era Zacatecas. Algo muy importante en la vida de él, les voy a decir, que cuando el gobierno se da cuenta que él era el líder de las que movía masas, lo busca y lo persigue a cualquier costa. A él lo iban pasando de una casa a otra, de una casa a otra, de una familia a otra, para que no lo descubriera el gobierno. Y muchas veces se libró de que lo tomara el gobierno. Él vivió por un tiempo en la casa de esta persona que yo les digo, Luz Ontiveros, ahí con su papá. Pero un día en que iban en el carro se descompuso. Allá por la calle Federalismo, una de las calles más céntricas de Guadalajara, que en ese tiempo se llamaba calle de Moro.
Se descompone el carro y bueno, allá por los años 20 los carros eran muy diferentes a los carros de hoy en día. Si tú ves ahí las imágenes de los carros en México en los años 20, pues eran nada más las llantas, no tenía ventanas y un techo o algo que lo cubría. Se descompone el carro y la gente que iba en el carro junto con Anacleto pues empiezan a preocupar porque los iba a descubrir el gobierno. Y uno de los que iban en el carro le dice a Anacleto: te vamos a llevar a la casa de la familia Vargas González, es una familia muy católica. Ahí hay 3 jóvenes que son miembros de la ACJM que tú has fundado y ahí vas a estar seguro. Y lo llevan ahí a la casa de la familia Vargas González, ahí en Federalismo, y efectivamente lo recibe la familia, los padres del esposo y la esposa. La señora se llamaba Evelia y lo reciben y le dicen: efectivamente aquí no le va a pasar nada, aquí déjenlo. Bueno, ahí se queda por un tiempo Anacleto González Flores. Esta familia tenía una farmacia y en una de las visitas que le hicieron uno de los jóvenes de la ACJM, lo persigue el gobierno a este joven y ven a dónde va. Es entonces cuando el gobierno llega y toca a la farmacia de esta familia y Lolita, que era la más grande de esa familia, estoy hablando con el vocabulario de esa época, se va a despachar ahí la medicina al gobierno, mientras ellos se suben a las azoteas y también entran por las puertas. Acuérdense que las casas antiguas, todavía hay en Guadalajara, son casas muy altas, con techos muy altos. Bueno, pues se suben por las azoteas, por los techos y empiezan a brincar. Eso era a las 8. Fue a las 8. Cuando la familia se da cuenta, rápidamente le van a decir, ahí van a la pieza de Anacleto y le dicen: llegó el gobierno, tienes que prepararte y tienes que escapar. Y Anacleto González Flores pronto se cambia, traía unos pantalones de tirantes y él se los pone al revés. Ya cuando iba corriendo, le dice Jorge, uno de la familia: José, don José, así le decían, trae los pantalones puestos, acomódeselos porque no va a poder correr. Pues en ese instante en que se acomoda los pantalones, lo apresan y se lo llevan. Otro de los 3 hermanos, uno de ellos que vivían ahí con esta familia, Vargas González, Jorge, entre tanto alboroto y rebotinga, se escapa. Pero cuando se escapa y sale por el zaguán, piensa y dice: ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando a mis padres y a mis hermanitas pequeñas. Y se regresa y lo apresan. Se llevan entonces también al joven que llegó a visitar a Anacleto, que era Luis Padilla. Se llevan a Anacleto y a los 3 hermanos. Pero a uno de los 3 hermanos, que eran Florentino, Ramón y Feliciano, dejan a Florentino. Le dicen: tú vete a tu casa. Y él dice: no, déjeme aquí. Dice: no te necesitamos. Y lo regresan a su casa. Y cuando él llega a su casa, la mamá de estos 3 jóvenes le dice: a ti te dejaron, ¿verdad? Y a ellos los mataron. Y él dice: sí. Y ella dice: ya se los entregué a Dios. Pero le dice algo a su hijo. Le dice: hijo, tienes que portarte mejor porque estuviste muy cerca de recibir la corona del martirio, pero tienes que portarte mejor para que la merezcas. Imagínate que tú le dijeras eso a tus hijos. No sé si te animarías. Bueno, pues el caso es de que se los llevan presos a Luis Padilla, Anacleto González Flores y a 2 de los 3 hermanos. Y lo que mucha gente no sabe es que antes de llevárselos al cuartel El Colorado, se los llevan a la delegación de la policía. Y después de ahí sí se los llevan al cuartel Colorado, que es donde los ejecutan. Algo interesante en esto es que el gobierno había pedido dinero para liberar a Anacleto. Efectivamente se junta el dinero, pero el gobierno se roba el dinero y de todas maneras lo ejecuta. ¿De qué manera lo ejecutan? Lo cuelgan. Cuando lo encuentran, sus dedos ya estaban salidos, le cortan las plantas de los pies. Y antes de que él muera, me lo dice esta testiga, que él dice las palabras: yo muero, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Se los vuelvo a repetir: yo muero, pero Dios no muere.
viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Lo matan a él, matan a Luis Padilla y matan a los otros 2 hermanos y les roban y les quitan todas sus posesiones y pertenencias, pero la gente de ahí de Guadalajara pues los cubre con ropa, llegan y los cubren con ropas y otros objetos. Esta es la historia de Anacleto González Flores. Se ha pasado el tiempo y mañana voy a hablar más ya de Joselito, ahora sí, y de los otros famosos sargentos y coroneles, que participaron en la persecución, o más bien defendiendo su fe contra el gobierno que quiso destruir la existencia de la Iglesia Católica en nuestro país. Algo importante nuevamente es que Anacleto González Flores fue el brazo derecho del arzobispo de Guadalajara de ese entonces, Francisco Orozco y Jiménez, conocido como el Cardenal Cristero. Ni el cardenal ni Anacleto González Flores querían la violencia ni las armas, pero obviamente ellos no pudieron evitar. Esta es parte de la historia de nuestro país, de nuestro México, de nuestra fe y de nuestra religión. Yo les decía ayer, esta niña Luz Ontiveros es la niña que una vez saliendo de la escuela, como les decía ayer, vio cómo se llevaban presos a unos seminaristas y a unas muchachas, y es cuando ella les grita al gobierno, a los soldados: ¡Viva Cristo Rey Santa María de Guadalupe! Esa es la niña que yo les platiqué ayer, que cuando yo la conocí, pues obviamente ya estaba muy anciana. Y la otra persona que de viva voz lo contó y que también convivió con Anacleto González Flores, pues fue María de la Luz Vargas, la hermana de estos 2 jóvenes, y donde se alojó y se hospedó Anacleto González Flores. Esta es, desde un punto de vista muy breve y práctico, la historia de Anacleto González Flores. Su nombre fue escrito con sangre en la historia de la Iglesia Católica en México y de una manera especial en Jalisco. Para no hacer este video tan largo, mañana voy a continuar, vamos a hacer más episodios. Yo pensé que íbamos a hacer solamente 3 episodios, pero vamos a hacer más. No les digo 4 porque a lo mejor les voy a decir 5, pero vamos a ir viendo los aspectos más generales de la historia de México allá por los años 20. Yo siento una gran admiración por esa época, porque la gran mayoría de las personas de esa época eran gente muy noble, eran gente muy pura, gente que no tenía malicia en su pensamiento, ni en sus palabras, ni en su vida. Era una vida simple, sin malicia, una vida llena de piedad, de fervor y de amor a nuestra iglesia. Los dejo con mi bendición. Espero que te haya interesado este capítulo del día de hoy. Mañana vamos a continuar dándoles más información. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube para que podamos llegar a más personas. Puedes suscribirte, puedes darle un like y puedes darle un comentario para que me digas qué cosas más te gustaría aprender o de qué cosas te gustaría que yo hablara, cosas que tengan que ver con nuestra fe, y así poder compartirlo con ustedes y con sus familias. Les dejo mi bendición y que Dios Padre Todopoderoso los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Soy el Padre Miguel Ángel Bernardo Subrier. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente tarde. Disfrútala al lado de tu familia y nunca te olvides de pasar tiempo con Dios. Bendiciones.